¿Cómo es que llegaste al mundo del sector energético? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Bienvenidos a nuestra entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a Rigoberto García Ochoa, doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y profesor investigador por el Colegio de la Frontera Norte. Rigoberto, ¿cómo estás? Muy bien, Nacha. Muy honrado, con mucho gusto de participar en este programa con tu auditorio. Muchísimas gracias por tu tiempo. En esta entrevista quisiera tocar varios puntos sobre el sector energético y diversos problemas de los cuales hemos platicado. Pero para empezar me gustaría que me contaras un poco sobre ti. ¿Cómo es que llegaste al mundo del sector energético? ¿Cómo llegué al mundo del sector energético? Bueno, fue mi formación. Yo soy de Sonora, de Ciudad Obregón, y estudié la carrera de ingeniero electricista. Yo soy ingeniero de formación. Pero al estudiar la carrera de ingeniero electricista me di cuenta de la importancia que tiene la electricidad, la energía eléctrica, precisamente para la calidad de vida y bienestar de la población. Es decir, encontré una dimensión social de la energía que creo que nadie de mis compañeros lo veía, y a partir de ahí empecé yo más que quizá como ingeniero, a ver estos aspectos sociales de la energía. Termino mi licenciatura, carrera de ingeniero. Después pasaron algunos años y estudié una maestría en ciencias sociales con especialidad en estudios urbanos y ambientales. Es decir, me cambié a las ciencias sociales, siempre con este tema, digamos, energético. Esto fue en el Colegio de Sonora. Y terminando mi maestría, inmediatamente me fui a estudiar el doctorado del Colegio de México. Sí, doctorado en estudios urbanos y ambientales, siguiendo obviamente con el tema energético. A partir de ahí he desarrollado el tema sobre todo de pobreza energética, que fue el tema, digamos, de mi tesis de doctorado, y es mi línea de investigación principal que he desarrollado en los ya 12 años que tengo en esta institución, en el Colegio de la Frontera Norte, en la Unidad Nogales. Además de pobreza energética, he trabajado el tema sobre todo, por ejemplo, de energía y sustentabilidad en las cadenas globales de valor, el tema de ciudades sustentables también, siempre con el tema energético. Rigoberto, me gustaría ir desde el concepto más básico. ¿Cómo podemos definir energía y electricidad? Es una gran pregunta, Nacha, porque mira, obviamente la conceptualización más fundamental, básica que tenemos de energía proviene de la física, que es la capacidad para producir un trabajo. Tiene que ver con capacidad para hacer movimiento. Puede ser un movimiento mecánico, ¿verdad? Una piedra, por ejemplo, levantar algo, puede ser temperatura, calor, etcétera. Todo lo que implica un cambio, un movimiento, tiene que ver con energía. Sin embargo, esta conceptualización yo creo que esconde muchos aspectos de la energía, porque incluso te puedo decir que los grandes físicos, ganadores de premios Nobel de física, de química, etcétera, están de acuerdo en que no podemos saber en realidad qué es la energía. Es prácticamente un misterio. Lo que sabemos es cómo se manifiesta la energía. Pero definir la energía como tal es realmente un misterio. Por eso creo que mencionas que es lo más básico, y sí, pero créeme, que es una pregunta, vaya, que muy difícil como te lo comento, poder responder, pero yo diría que conocemos cómo se manifiesta la energía. Por ejemplo, hay energía potencial y energía cinética. Si vemos energía potencial, nos tenemos que ir hasta Aristóteles para ver el concepto de potencia. Es decir, digamos, esa energía que está como almacenada y que está lista para ser utilizada. Y la energía cinética, que sería lo contrario, es la energía que tenemos un cuerpo cuando está en movimiento. Podemos hablar de energía química, de energía nuclear, energía eléctrica, etcétera. Pero yo creo que todo nos lleva a conocer un poco lo que son las principales leyes, o las 3 leyes principales de la termodinámica. Sobre todo la segunda, las primeras 2,
leyes de la termodinámica y sobre todo lo que tiene que ver con, ya sabes que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. De tal manera que si vemos, por ejemplo, la energía química contenida en una tonelada de carbón o en un barril de petróleo, es una energía que está y que al transformarse, a diferentes procesos, la podemos transformar en movimiento, en calor, en electricidad, etcétera, siempre para producir algún cambio. Yo creo que así es como yo conceptualizo la energía. Y la electricidad, obviamente, que es una manifestación de la energía que tiene que ver con el flujo de electrones, con campos electromagnéticos, etcétera, y que nos sirve también para lo mismo. Puede ser para producir movimiento, motores, ¿verdad? Para iluminación, vaya, para diferentes manifestaciones que tiene la energía, y en este caso la energía eléctrica. Justo como dices, ¿no? Las diferentes manifestaciones que se tiene la energía, porque siento que conceptualizar esta definición de energía es un poco difícil y más sobre estos temas. Rigoberto, me gustaría saber si nos puedes compartir cómo ha evolucionado la matriz energética de México en los últimos años, cómo se ha pasado de la proporción de combustibles fósiles, que antes dependíamos muchísimo de ella, a estas nuevas transiciones energéticas que estamos viviendo el día de hoy. Claro, bueno, efectivamente, ¿no? Cada paso en la evolución cultural, o sea, ha habido un cambio precisamente, o se ha debido incluso, tiene mucho que ver el tema de la energía o el descubrimiento de un nuevo tipo de combustible o de una tecnología para manejar precisamente esa energía. Si pensamos en la sociedad ancestrales cuando era la sociedad de cazadores y recolectores, pues era prácticamente la energía muscular, lo que hacíamos con nuestro cuerpo, cazar animales, etcétera, etcétera. Después, cuando pasamos a la sociedad digamos, agrícola, ya hubo más los asentamientos humanos, supimos aprovechar la energía solar por medio de la fotosíntesis ¿verdad? En los vegetales, sobre todo, en los ecosistemas. Fue así como aprendimos a sembrar y a cosechar los alimentos, etcétera. Supimos después aprovechar la energía solar y la energía eólica para transportarnos marítima por el mar, para la molienda de alimentos, etcétera, etcétera, y obviamente el manejo del fuego, que es un hito en la historia, en la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que cuando aprendimos a manejar el fuego fue un salto cualitativo muy importante. Y utilizamos, digamos, sobre todo la leña, fue, digamos, el combustible más utilizado durante siglos, ¿no? Hasta que digamos, el carbono, obviamente, ¿no? Y cuando aparecen las primeras revoluciones industriales, fue en realidad una revolución energética porque implicó una innovación tecnológica con la cual pudimos aprovechar más la energía, y a partir de ahí se han venido cambios impresionantes de innovaciones tecnológicas. Que así precisamente se han producido estos cambios culturales, ¿no? Si pensamos en la sociedad moderna, cómo vivimos ahora, sería imposible pensarla, por ejemplo, sin electricidad, ¿no? Si no hubiéramos descubierto la electricidad u otros tipos de tecnologías que tienen que ver, por ejemplo, con los motores de combustión interna, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, es un paso fundamental. Así es como tú bien lo mencionas, Nacha, se han producido las transformaciones o revoluciones energéticas. ¿Cómo evoluciona actualmente? Te voy a leer el caso de México para ser más específico, ¿no? Es curioso, pero si nosotros revisamos apenas de hace algunos años, 1970, inicio de 1970, la matriz energética nacional tenía alrededor de un entre 14 y 16% de energías renovables. En la actualidad tiene solo entre el 8 y el 9%. En la actualidad tenemos menos energías renovables que a principios de 1970. Y esto muy pocas personas lo manejan porque creemos que estamos utilizando más energía renovable, y esa no es la realidad. Seguimos dependiendo mucho del carbón, seguimos dependiendo todavía mucho del petróleo y del gas. Sí ha habido cambios, pero sobre todo el cambio creo yo que hemos experimentado más en México y en el mundo es el gas. Una mayor proporción de gas. Y si bien es cierto, la energía nuclear se ha mantenido de manera
más o menos constante, sí ha habido un incremento de energías renovables no convencionales como la energía solar y la energía eólica y otro tipo de energías renovables, pero ese cambio todavía ha sido, creo yo, muy poco significativo. Y hay, creo que la narrativa, que hay ahora el desarrollo, que las energías renovables, etcétera, etcétera, en realidad no se ha producido todavía un cambio importante. A veces nos confundimos porque creemos que solamente la energía es la electricidad. Y cuando vemos la electricidad, sí te puedo decir que ya ha habido un cierto cambio en energías renovables, sigue siendo todavía muy pequeño, alrededor del 78% de la electricidad que se genera en México proviene de hidrocarburos, un poquito de energía nuclear y el resto de energías renovables, sobre todo todavía de energía hidráulica, ¿no? Depende obviamente de las fuentes naturales, de los recursos naturales que tengamos en nuestro país. Hay otros países latinoamericanos como por ejemplo Colombia, Perú, Paraguay, que su matriz eléctrica, lo que tiene que ver exclusivamente con la electricidad, tiene una alta proporción de agua, de hidroenergía. 50%, en el caso de Paraguay, pues prácticamente la totalidad, etcétera. Hay otros países como Francia, por ejemplo, que tienen una altísima proporción de energía nuclear, varía, pero en términos generales, estos son los datos que te daría, no se ha producido realmente una transición hacia energías renovables. Creo que estamos en ese proceso, pero falta muchísimo por hacer todavía. Y gracias por especificar justo que en materia de electricidad tenemos un camino más avanzado hacia justo esta transición, pero hablando de energía en absoluto, creo que siempre se ha manejado esta narrativa que ya tenemos esta transformación, pero sin embargo no se especifica en qué. Exactamente. Rigoberto, y ahora para entrar de lleno a la pobreza energética, ¿cuáles son los principales retos que México enfrenta a nivel nacional, hablando sobre este sistema energético justo y sustentable? Bueno, si lo mencionamos con pobreza energética, tendríamos que partir de, bueno, ¿qué es pobreza energética, no? En este concepto de pobreza energética nace en Europa, nace específicamente en Inglaterra, a raíz de la primera crisis mundial del petróleo que ocurre en 1973 y sobre todo también la segunda crisis entre 1979 y 1981, en la cual, curiosamente, los países, como en este caso Inglaterra, al incrementarse el precio del petróleo, sube obviamente el precio del gas, de todos los combustibles, y no podían pagar el combustible para calentar sus viviendas. Por lo tanto, se empieza a producir un incremento significativo en el número de enfermedades y muertes por el frío. Enfermedades pulmonares, respiratorias, precisamente por el frío. Y se empezó a hablar primero en Inglaterra como pobreza de combustible, como fuel poverty, que después ya se transformó a energy poverty, como pobreza energética, hablando de todos los energéticos en general. Yo he cuestionado esta visión que se tiene de la pobreza energética, esta visión europea, porque creo que creo que hay un problema ontológico aquí muy serio, que comparan, es decir, no diferencian pobreza de pobreza energética. ¿Por qué? Porque se calcula básicamente con la capacidad económica para que tú tengas para comprar el combustible, la energía que tú requieras para tu hogar. Sin embargo, yo hago esta pregunta y te la hago a ti y se la hago a tu auditorio también. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia pobreza de pobreza energética? ¿Verdad? Hay un problema ontológico serio porque toda conceptualización e índices de pobreza hablan de que la pobreza es un fenómeno multidimensional, que es un fenómeno integral, sistémico. Y si tenemos esa visión sistémica, esa visión integral, ¿cómo podemos obtener solamente unos de los elementos que tienen que ver con la pobreza y estar utilizando los mismos métodos con los cuales se evalúa la pobreza para evaluar la pobreza energética? Entonces creo yo que la pobreza energética ha sido como un apéndice temático y metodológico de la pobreza. Yo conceptualizo de una manera diferente. Yo la he definido como la privación de los servicios que proporciona la energía, de los servicios energéticos, que se consideran mínimamente necesarios en un espacio y tiempo determinado. ¿Qué quiere decir en un espacio y tiempo determinado? Vayámonos primero por espacio. No es lo mismo, me imagino que tú estás en la Ciudad de México,
los servicios que tú requieres para vivir con un mínimo de, digamos, de calidad de vida, de bienestar, etcétera, que lo que tenemos en el norte de México. Ustedes prácticamente no utilizan el aire acondicionado, nosotros sí. Es un servicio, el confort térmico, que te brinda precisamente la energía. Y en el tiempo también, porque con los avances tecnológicos se van produciendo, o sea, obviamente hay innovaciones tecnológicas y va cambiando precisamente la forma en la que utilizamos estos equipos para satisfacer nuestras necesidades humanas. Para mí, las necesidades humanas son constantes, no cambian en el tiempo y el espacio. Lo que cambia es la forma en que satisfacemos esas necesidades. Nosotros, el ser humano, de que somos Homo sapiens, desde mi visión, tenemos las mismas necesidades. Tenemos necesidad de seguridad física, de resguardarnos en algún lugar. Antes podría ser en una cueva, antes en nuestras casas. Tenemos necesidad de conocimiento. Antes, el conocimiento era pues prácticamente lo que veías, ibas mejorando. Después, fíjate cómo se fueron desarrollando la escritura, el lenguaje, etcétera. Ahora necesitamos precisamente estos equipos como computadoras, impresoras, etcétera. Nosotros nos estamos comunicando vía internet, no nos conocemos persona a persona, ¿verdad? Cambian los equipos, pero las necesidades son las mismas. Por lo tanto, la privación de esos servicios que nos brinda la energía es en un espacio y tiempo determinado, es a lo que yo le llamo pobreza energética. Habiendo dicho eso, podemos medirla de diferentes maneras. Pero antes de que seguramente lo hablaremos más adelante cómo medirla, tú me preguntas sobre los retos que tiene que ver con el sistema energético actual y el caso de México. Yo diría con esto, axiológicamente, o sea, el peso axiológico que se da a la energía generalmente es con el acceso a la energía. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿cuál es el acceso que se tiene a la electricidad en México? Bueno, actualmente 99.3% de la población mexicana tiene acceso a la electricidad en sus viviendas. Hay solamente un 0.7% que no tiene electricidad. Por lo tanto, en algunos foros se comenta que prácticamente no hay pobreza energética porque se tiene ese acceso a la electricidad. Sin embargo, la gran mayoría de la población en México, a pesar de que tenga electricidad, que tenga acceso a la electricidad en sus viviendas, no tienen el acceso a los servicios que nos proporciona la electricidad. Es decir, aquí en el norte de México, por ejemplo, hay alrededor de entre 50 y 60% en términos generales, en el norte, de viviendas que tienen electricidad, pero que no tienen un sistema, por ejemplo, de aire acondicionado o de lo que nosotros le llamamos los coolers, para ventilarse. ¿Saben lo que significa estar a 40 y tantos, 45 grados de temperatura adentro de una vivienda que fue construida de una manera inadecuada, es decir, que no se adaptó a las condiciones ambientales? Es terrible realmente esa situación. Entonces, esa privación de los servicios que brinda la energía es, insisto, lo que yo le llamo pobreza energética, y creo que esa es la situación en la que tenemos que pensar. Más que pensar en el acceso a la electricidad, tenemos que pensar en el acceso a los servicios que nos brinda, no solamente la electricidad, sino la energía en general. ¿Y cómo estamos? Bueno, hay una proporción, si bien muy pequeña, que vive en una, digamos, situación de pobreza energética extrema. Entre el 3 y el 4% de la población no tiene prácticamente ningún servicio, a pesar de que la mayoría de ellos sí tengan electricidad. Sí hay alrededor de entre, yo te diría, Nacha, que en un 30% en una categorización que yo he hecho de pobreza energética extrema, fuerte y focalizada con algún tipo, digamos, de alguno de los servicios que es solamente uno que hace falta. Y el resto de la población vive con quizá en situación de pobreza energética. Por lo tanto, yo creo que ahí es precisamente donde tendríamos que enfocarnos para tratar pues de tener digamos, una sociedad mucho más equitativa, ¿no? Porque, insisto, la energía es fundamental, los servicios que nos brinda la energía para tener una calidad de vida mínimamente adecuada. Y también aquí subrayo esto, no estamos hablando de lujos, no estamos hablando de un consumo excesivo, no. Estamos hablando de lo que mínimamente puede ser adecuado para la vida. Rigoberto, y en mi entrevista con Carla justo estábamos hablando de la medición
por territorios bioclimáticos. ¿Me podrías decir tú cómo opinas que se podría medir, ya que sabemos que esta medición que nos dan los libros europeos que dicen que es del 10% de tu ingreso en México, es algo que no podemos imaginar para una sociedad como la mexicana, y más porque tenemos estas conexiones irregulares que muchas veces no aplican en esta medida? Sí, completamente. Es decir, y luego aparte tenemos, por ejemplo, el subsidio a la energía eléctrica. Metodológicamente sería muy difícil poder estimar. Y aparte, pero sobre todo, yo digo, teórica y ontológicamente, para mí es inadecuado. Yo creo que el tema, precisamente la definición que yo propongo de pobreza energética, cuando hablo de esta diferenciación espacio-temporal, es súper importante. Las regiones climáticas, etcétera, estar en una determinada región climática implica obviamente el uso de determinados equipos con los cuales aprovechamos los servicios que nos brinda la energía para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Lo que podemos llamar el confort térmico. Por ejemplo, el confort es sobre todo exactamente lo que tiene que ver con el confort térmico. Por ejemplo, en una zona donde haga mucho frío, que se necesita la calefacción. En Europa la calefacción es muy, muy, muy importante. De hecho, el tema de pobreza energética en Europa, como lo mencioné al principio, nace precisamente por el tema del frío. Pero en cambio en México el gran problema tiene que ver sobre todo con el calor. Aunque hay unas regiones climáticas donde sí se requiere la calefacción. Yo estoy en Nogales, Sonora, por ejemplo, y aquí tenemos temperaturas bajo cero normalmente, hay nevadas todos los años, se necesita la calefacción un determinado número de días, pero en términos generales, te puedo decir que el gran problema que tenemos tiene que ver mucho con el calor, ¿no? Con el confort térmico. De ahí la importancia, insisto, de considerar esta diferenciación espacial y la diferenciación, insisto, temporal también por los tipos de equipos que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, tú estás muy joven, pero 1990, por ejemplo, inicio de los 90, ¿quién tenía, finales de los 80, principios de los 90? Era cuando yo estaba terminando mi licenciatura. ¿Quién usaba las computadoras? Sí lo usábamos, pero solamente en la universidad. ¿Quién usaba Internet? Y ahora el Internet es necesario. Y sin embargo, la mayoría de la población en México no tiene Internet, no tiene computadora, no está conectado a la red. Entonces imagínate la brecha digital, lo que implica para desarrollar las capacidades como personas, como seres humanos, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes. Es un equipo que ahora yo diría que es indispensable y que requiere de la energía para funcionar. Por eso esta diferenciación, no solamente espacial, sino temporal, creo que es muy importante considerarla, porque la tecnología va cambiando, va cambiando, y vaya, yo con esto no propongo, de ninguna manera propongo que sea estar hablando en pro del consumo, digamos, excesivo, no, pero el hecho de no, si nos referimos específicamente al tema de la brecha digital, creo que hay una diferenciación social muy importante que puede afectar a la sociedad mexicana, sobre todo en el futuro, y también, reitero, para un desarrollo económico y social más equitativo. Rigoberto, ¿y cuáles crees que son las causas principales de la pobreza energética? Bueno, obviamente, ¿no? La causa principal tiene que ver, determinantes clave de la pobreza energética, obviamente es el ingreso, lo que vendría siendo la pobreza por ingreso, factores económicos. Y aquí, si me permiten, Nacho, también hacer esta diferenciación. Por eso insisto en este aspecto, digamos, ontológico, ¿no? De qué es ser pobre en energía. A veces confundimos un concepto con las causas, o sea, un problema específico con las causas. Como ya te definí lo que es pobreza energética, esa privación de los servicios de energía. Ahora, ¿qué lo determina? Sin duda tiene que ver, hay un factor muy fuerte que tiene que ver con el ingreso económico de la familia. En México tenemos niveles de pobreza y desigualdad económica altos que obviamente afectan la pobreza energética. También hay una dimensión espacial territorial muy importante. En los lugares en los que se está más alejado, por ejemplo, en México, en comunidades más alejadas, es muy
económicamente muchas veces no es factible poder llevar toda la infraestructura. Y infraestructura de transmisión y distribución de electricidad, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un problema de acceso, precisamente por las condiciones territoriales, vamos a llamarle, vaya, de las condiciones del terreno, etcétera, etcétera. Y ese es un determinante clave. También fíjate que hay un elemento cultural importante. Nosotros hemos hecho hicimos un estudio en Baja California sobre acceso a la electricidad en los hogares, exclusivamente los hogares que no tienen electricidad en sus viviendas. Y nosotros encontramos ahí de que aproximadamente 40% de los hogares sin electricidad en sus viviendas es porque viven en terrenos irregulares. Fíjense lo increíble, ¿no? Por ejemplo, en una misma calle pasan los postes de la CFE y enfrente las casas sí se pueden conectar a la electricidad y enfrente de la calle no se pueden conectar. ¿Por qué? Porque eran terrenos ejidales que al pasar, al ser parte de la conurbación urbana, digamos, se vendieron esos terrenos, los compraron estas personas, pero la persona que se los vendió no hizo el trámite a propiedad privada. Entonces viven como en un limbo. Compraron ahí sus terrenos, pero no son irregulares, no pueden tener electricidad. Y es un problema obviamente de política, es un problema que incluso hasta de corrupción en el caso de México. Pero ¿por qué menciono, Nacho, el factor cultural? La gran mayoría de esas personas sí tenían electricidad, fíjate, porque pagaban renta. Es decir, no tenían una casa, pero para nosotros los mexicanos, culturalmente es muy importante tener nuestra casa. Es una casa propia, mi terreno propio, ahí construyo, etcétera. Y todas estas personas prefirieron tener un terreno, aunque no tenga electricidad, vivir en esas condiciones, que pagar renta y tener agua y electricidad, pues, digamos. Entonces, fíjate, son temas muy interesantes que yo creo que por eso no podemos hablar solamente que hay una sola causa, un factor determinante. Tenemos que irnos a estos diferentes determinantes, a estas diferentes problemáticas, para poder precisamente estudiar lo que es, en este caso, la pobreza energética extrema, que así la denominamos, y proponer, pensar en diseñar e implementar soluciones para remediar esta situación. Rigoberto, y ahorita me gustaría justo enfocarnos en cuáles son las consecuencias. Yo sé que, como tú dices, existen distintas causas, pero las consecuencias sé que están muy relacionadas a los aspectos económicos, sociales, políticos, como bien mencionas, y al bienestar de las personas. Bueno, en este caso, consecuencias que tengan que ver con la pobreza energética si estamos hablando de calidad de vida y bienestar de población, tiene que ver obviamente con la salud de la persona. La salud física, biológica, pero también la salud mental. Es decir, por ejemplo, los golpes de calor aquí son, digamos... terribles. Sí, es terrible. Imagínense cómo puede uno trabajar, pensar digamos, en un espacio que está excesivamente caliente, con un calor excesivo. Claro, y ahí en México, digo, yo viví 6 años en la Ciudad de México cuando estudié mi doctorado, y yo siempre digo que es el mejor clima del mundo, la Ciudad de México. Nunca hace calor extremo, nunca hace frío extremo, excelente, pero en la mayor parte del país no es así. A lo mejor para ustedes el tema del calor no es algo, obviamente, que no es un tema, pues, para ustedes. Pero, por ejemplo, el tema del calor está comprobado científicamente. La Organización Internacional de la Salud lo tiene muy claro el tema del confort térmico, cómo afecta la salud, incluso física, biológica y mental de las personas. Otro problema, por ejemplo, el utilizar leña en el interior de la vivienda. Cuando tú respiras el humo que desprendes cuando quemas la leña, aumenta tu vulnerabilidad o aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. También está comprobado científicamente ese vínculo que hay entre estar respirando este humo de la leña y enfermedades de este tipo, ¿no? Y sobre todo, insisto, cuando tienes la leña al interior de la vivienda y que no tienes una chimenea, ¿no?
Incluso muchas veces cuando tienes la chimenea, es una chimenea mal hecha de que sale el humo. Yo lo he visto, te puedo decir, he ido muchas comunidades, tanto con pueblos originarios como no, como comunidades rurales, por ejemplo, de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, etcétera, donde hemos entrevistado a las personas, donde hemos visto las condiciones en las que viven. Y a pesar de que tienen leña, siguen respirando, ¿verdad? Eso, y imagínate cómo aumenta el riesgo a contraer este tipo de enfermedades, ¿no? Y también ahí hay un tema de género, ¿no? En el sentido que generalmente son las mujeres las que cocinan, y ahí aumenta el riesgo precisamente para las mujeres por estas condiciones. Yo creo que esos serían los dos temas más impactantes en lo que tiene que ver con impacto, insisto, a la salud, tanto física, pero insisto, también te afecta mentalmente, psicológicamente te afecta estar viviendo en esas condiciones. No, y definitivamente, como comentaba con Miriam, ¿no? Si la pobreza energética es un tema del que no se habla ahora, de las consecuencias del que tiene la salud mental la pobreza energética, siento que es un tema que todavía está muy invisibilizado y sin duda hay que traer a la mesa el tema y ponerlo en el centro y decir, oye, tenemos este problema en México que es real y tenemos todas estas afectaciones de salud mental que repercuten en la vida cotidiana de las personas, repercuten en su trabajo, en su economía, en todas las esferas sociales que abarca. Sí, completamente, Nacha. Yo por eso insisto, debemos de pasar esta visión del mero acceso a la electricidad al acceso a los servicios que brinda la energía. Rigoberto, ¿y me podrías ayudar a diferenciar el consumo de la energía entre los estratos más afluentes y los más vulnerables en México? Sí, bueno, ahí las diferencias son tremendas, ¿no? Incluso hay alrededor de un 10% de la población en México que tiene un consumo, te puedo decir, similar al que tiene, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, un consumo completamente, yo diría, excesivo. Mientras que en los estratos más bajos, el consumo de energía per cápita, te puedo decir que es alrededor de entre unos 15 y 20 veces. Yo creo que hasta un poquito más entre el estrato más bajo y el estrato más alto. Se dispara completamente. Te puedo decir, por ejemplo, en el caso de electricidad, que es lo que nosotros hemos medido más, los hogares más vulnerables, más pobres, te consumen aquí en el norte alrededor, mensualmente, te estaría hablando de unos 70 kilowatt-hora, 80 kilowatt-hora, mientras que ya un estrato medio, incluso un estrato alto, te consume mensualmente, sin el calor, alrededor entre 180 y 220 kilowatt-hora. Sin embargo, cuando vemos en los meses de verano, ahí sí estamos hablando de consumos entre 800, 1200 kilowatt-hora promedio. Y los estratos más altos te consumen alrededor de 2500 kilowatt-hora mensual. Mientras que los nuevos, al no tener estos equipos, te siguen consumiendo 70, 80, 100 kilowatt-hora, nomás para que veamos la diferencia que hay, obviamente, esas diferencias que existen en el consumo, ¿no? de electricidad. Y que obviamente esas diferencias se relacionan con la pobreza, con la falta de ingreso y también con la aparición, con las consecuencias de las que tú bien preguntaste, que tienen que ver con la aparición de enfermedades, tanto físicas, biológicas como mentales, ¿no? Y esto, si me permites también, nos lleva a, muchas veces existe esta visión sobre que creemos que estamos consumiendo muchas veces de más y que, es decir, esta visión de que contrarrestar la pobreza energética nos puede llevar a patrones insustentables de energía, y yo no considero que sea así. Por ejemplo, si en lo que más consumimos electricidad es en el confort térmico, sobre todo en el norte de México, hay una causa muy importante también, y es algo que olvidé, creo que comentar, lo que tiene que ver con que la política de vivienda social en México, si bien ha cumplido con el hecho de brindar, digamos, crédito económico barato a los sectores más vulnerables. Más vulnerables, exactamente, se hizo prácticamente sin ningún criterio ambiental.
Es decir, el mismo prototipo de vivienda prácticamente, ¿no? En materiales de construcción y el tipo de vivienda. Era en la Ciudad de México, en Campeche, en Yucatán, en Hermosillo, etcétera. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque al hacer eso, se incrementa notablemente la demanda que tú necesitas de energía. En cambio, si se hubiera construido las viviendas o si se construyen las viviendas acorde al tipo de clima, se reduce sustancialmente la demanda de energía. Simple y sencillamente, México en los últimos 5 o 6 años está destinando en promedio alrededor de 81 mil millones de pesos, fíjate, 81 mil millones de pesos anuales para el subsidio de la tarifa eléctrica. Entonces, imagínense, es decir, y la mayor parte de ese subsidio va a las clases más altas, que son los que tienen aire acondicionado y que pueden consumir, etcétera, etcétera. Y yo lo que he pensado, yo y un grupo también de colegas, de investigadores, de decir, bueno, ¿por qué no transferimos ese subsidio mejor hacia la eficiencia? Tener casas mejor construidas, cambiar el marco regulatorio en cuanto a la ley de vivienda en México para que precisamente tengamos viviendas mejor construidas, se reduzca la demanda de la electricidad. Y eso crearía realmente un círculo virtuoso en todos, tanto en lo económico como en lo social y en lo ambiental. Si no, es al revés. Estamos creando viviendas en las que sí, tenemos una vivienda, pero sí, necesitamos consumir grandes cantidades de energía para poder tener un confort adecuado. Entonces creo que ese es un tema que habría que considerar más a fondo. El otro es el tema de los equipos eficientes. La eficiencia energética es fundamental y cerraría también, obviamente, con el tema de la generación distribuida. Es decir, la posibilidad de que tú puedas generar la energía que tú requieras en tu hogar, si no el 100%, si una proporción importante. Y creo que todas esas medidas, pensándolas que se pueden implementar en conjunto, pueden crear realmente un círculo virtuoso para reducir los impactos ambientales del consumo energético. ¿Por qué? Porque se reduciría el consumo de energía y mejorar obviamente la calidad de vida de la población. Rigoberto, y ahora bien, hablando sobre cambios culturales y legislativos, ¿cuáles crees que son necesarios promover para justo que tengamos una eficiencia energética y reducir la pobreza energética o la pobreza energética extrema? Bueno, son varios, ¿no? En varios sectores. Del lado de producción, obviamente, yo creo que necesitamos, cuando hablamos de energía, obviamente no podemos olvidar el tema de sustentabilidad, medio ambiente. Estamos lo económico, lo social y ambiental. ¿Qué es lo que todos queremos, Nachla? O sea, una energía que pueda ser lo más asequible posible. Tenemos que pagar por esa energía, que es una energía lo menos contaminante posible. ¿Para qué? Para que vivamos a gusto. Voy a emplear ese término. Creo que en cuanto al marco regulatorio, la ley de vivienda tendría que implementar, a pesar de que ya hay una norma oficial mexicana, la NOM 020, que se implementó por allá desde el 2011, 2012, etcétera. Es una ley que no se aplica, es una norma que no se aplica en ninguna parte del país. Y ahí tenemos esa norma oficial. Tenemos, creo que, cambiar esa cultura, ¿no? En cuanto a aplicar normas, pero implementarlas realmente. El tema de la vivienda es fundamental. El tema de la eficiencia energética. Necesitamos, obviamente, mejorar también la eficiencia energética de todos los equipos, pero también creo que muchas veces nos hemos olvidado, Nachla, del factor humano, de lo que antes se llamaba, que era un concepto muy importante, que son las prácticas de conservación de la energía. Desafortunadamente creemos que la tecnología lo resuelve todo. Y con los avances tecnológicos creo que nos olvidamos de que somos también entes físicos, biológicos, que estamos, obviamente no solamente estamos en contacto, somos parte de la naturaleza. Y creemos que con la tecnología vamos a resolver todo, y no necesariamente es así. Hay toda una línea de investigación muy consistente que se ha desarrollado, que se conoce como el efecto rebote, que viene de la paradoja de Jevons. En 1865, William Stanley Jevons, es uno de los economistas clásicos de Inglaterra, fue el que desarrolló esta paradoja, que decía que raro que en Inglaterra, a pesar de que se mejoró la eficiencia de la máquina de vapor con la máquina que era de Newcomen, con la de James Watt,
en 75%, o sea, requería 75% menos energía para funcionar. La producción de carbón en las minas de Inglaterra se disparó exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso digamos, en términos coloquiales? Somos muy eficientes, pero consumimos más. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes tener el refrigerador más eficiente, el aire acondicionado más eficiente, los focos más eficientes. Pero ¿qué haces con ese dinero que te ahorras? Bueno, pues me compro un equipo más grande, pongo más lámparas. Es decir, esos patrones de consumo, como siempre, más y más. La cultura del consumo. Eso es lo que produce en realidad este efecto rebote. Por eso creo que además de todos cambios legislativos que puedan hacer en eficiencia energética, en transporte público, por ejemplo, fundamental también. El tema de transporte es, en términos de energía, es fundamental. Si no va acompañado ese avance tecnológico con prácticas de conservación de energía, con prácticas sustentables, las probabilidades de que exista un efecto rebote son inmensas, son muy grandes. Por lo tanto, tiene que ir acompañado tecnología con las prácticas, con nuestros comportamientos más sustentables. Y yo he hecho algunas críticas hacia el respecto, sobre todo en la forma, por ejemplo, en la que utilizamos el aire acondicionado en el norte de México. Afuera está 45 grados y entramos está 16, 18 grados. Entramos y necesitamos arroparnos de nuevo para poder estar. Es increíble, pero es una realidad, y la demanda para aire acondicionado en verano aumenta increíblemente, ¿no? El tema del automóvil, o sea, ¿por qué no dejar de utilizar el automóvil? Si lo utilizas 5 días, yo digo, oye, utilízalo 4, utilízalo 3, caminar más, usar bicicleta más. Parece que son cosas superfluas, pero no. Al ir cambiando esos, por ejemplo, patrones de movilidad, patrones de consumo, créanme lo que la energía y los impactos ambientales se reducen de una manera muy importante. ¿Cómo vamos a construir nuestras ciudades también? Es un gran tema. O sea, es un tema sumamente complejo. Entonces yo creo que eso, sobre todo en legislaciones que tengan que ver con favorecer el transporte público, con equipos con eficiencia energética, con una ley de vivienda con materiales térmicamente eficientes, creo que eso ayudaría bastante siempre y cuando vayan acompañados con prácticas de conservación de la energía. Pero ¿qué es lo que hacen muchos de los políticos? Año tras año, vas a ver, están fomentando todavía que se sigan importando los autos chocolate. ¿Por qué? Porque son políticas populistas simplemente para obtener más votos, sin importar que se cae en la ilegalidad. México, sobre todo aquí en el norte, está las ciudades llenas de autos chocolates, no pagan permisos. No es cierto que resuelva una situación para los más pobres, porque no es cierto. Generalmente el que tiene dinero compra 1 o 2 más otros chocolates para tenerlo. Ocurre un accidente, ¿qué es lo que pasa? No tienen papeles, se produce ilegalidad, etcétera, etcétera, y sobre todo se incrementa el tráfico y se incrementa la contaminación. En lugar de decir, ¿por qué no desarrollamos una política de transporte público para que sea mucho más eficiente, limpio, seguro, etcétera? Creo que ese es un paso para mí que es fundamental en un país como México, que es eminentemente urbano, diferentes, obviamente, tamaños de ciudades, pero es eminentemente urbano, y acompañado, insisto, con todo lo que tenga que ver eficiencia energética y prácticas de conservación, y obviamente también el uso, digamos, más intensivo de energías renovables. Sí, justo pensar en planificar las ciudades sustentables, ¿no? Como dices, o sea, cada pequeña acción en verdad tiene un fuerte impacto en el cambio climático y en todo esto que estamos viviendo día a día, que siento que de alguna manera es como un circulito. O sea, entre más, ¿no? Tenemos mucho más calor o muchos más fríos extremos y por tanto necesitamos mucho más consumo de electricidad y para satisfacer nuestro confort térmico del cual mencionas. Sí, completamente, Nacha. Son acciones, insisto, muchas veces parecen acciones como que no impactan, pero impactan créanme, que mucho más que las grandes acciones que se proponen. Por ejemplo, yo soy un crítico siempre del Acuerdo de París. El Acuerdo de París me parece un acuerdo que no se puede realizar. Y está literalmente prendido de alfileres.
Creo, en lugar de pensar en tener, insisto, ese vínculo entre sociedad, ser humano con la naturaleza, que sea más adecuado, ese tipo de acciones son las que tendrían mucho mayor impacto en la reducción de emisiones, en el problema del cambio climático, incluso para mejorar el bienestar físico, etcétera, que estas grandes acciones que se proponen y que en realidad no se han implementado. ¿Por qué? Porque siguen en la misma lógica de un consumo excesivo, etcétera, y no realmente mejorar la calidad de vida de la población. Fíjate, una cosa que he visto también de que me llama mucho la atención en determinados países donde se usa más el transporte público es lo que caminan las personas. Y son personas mucho más sanas que estar sentados, estar todo el tiempo utilizando el automóvil. Por eso insisto en eso, son acciones que si nosotros las empezamos a implementar, crean lo que tendría mucho mayor impacto. Está el tema, por ejemplo, del uso hay muchos que se dicen ambientalistas y critican a la minería y todo. Eso sí, cada año están cambiando su teléfono celular. Pero critiquen, si te digas, critican completamente a los doctores y entran en esa posición. Oye, digo, y no modifican sus patrones de consumo. Y si bien la obsolescencia de los aparatos está programada, creo que siempre hay una oportunidad de tener un poco más de tiempo y no estar cada año estando cambiando los equipos, porque en realidad esos patrones de consumo son insostenibles, completamente insostenibles. Entonces, ir cambiando esa cultura, ese imaginario que tenemos de que desarrollo o crecimiento es simplemente estar comprando y consumiendo más. No, yo creo que tenemos que empezar en otro tipo de imaginario, insisto, en el que sea un vínculo mucho más, digamos, virtuoso con nuestro entorno natural. O más consciente, ¿no? Igual. Más consciente, completamente. Siento que también está como esta crítica al petróleo, lo comentaba con Miriam, y todo lo que nos rodea está derivado del petróleo. Absolutamente. Todo, es decir, la sociedad moderna, las ciudades como las conocemos, todo lo que conocemos hubiera sido imposible sin el petróleo. Ahora ya vimos las consecuencias, que es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, bueno, empecemos, yo digo, por estos cambios pequeños en nuestros patrones de consumo, porque todo está ligado, de producción hasta el consumo. Y creo que muchas veces cosificamos o personalizamos como un supuesto enemigo. Hay gente que dice, nuestro enemigo es el cambio climático. Esa cosificación o personalización que se hace del cambio climático, o vamos a salvar al planeta. A ver, el planeta existía desde antes y va a estar después de que nosotros existamos aquí. Estamos evadiendo nuestra responsabilidad. A ver, ¿queremos reducir estos problemas? Bueno, cambiemos, nuestros estilos de vida, nuestros patrones de consumo, lo cual no implica, en mi perspectiva, caer en la época de las cavernas o nuestro tiempo. No, simple y sencillamente un estilo de vida que sea más acorde, insisto, con nuestro entorno natural. Caminar más, un poco menos el transporte. Sabemos que el uso del automóvil muchas veces es necesario, pero bueno, tratar de utilizarlo menos. Si podemos generar nuestra energía fotovoltaica también, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado comentando aquí que tiene que ver con reducir esos patrones, eso que Simon Bauman llamaba el consumismo insaciable. Rigoberto, y ahora como última pregunta me gustaría si nos pudieras compartir cómo podemos fomentar la conciencia pública y la movilización social en torno al tema de la pobreza energética. Yo creo que para mí eso yo creo que eso es uno de los temas claves, Nacha, esto que tú estás hablando. Creo que a veces caemos en visiones muy extremistas, como algunos objetivos muy heroicos, querer cambiar el sistema capitalista y querer cambiar esto, y nos olvidamos, insisto, de que nuestro entorno inmediato, y si no, te invito a que pienses en tu entorno inmediato, en tu trabajo, en tu casa, etcétera, que ahí podemos empezar a hacer esos cambios. Entonces yo creo que la educación, y sobre todo en los niños, ahí creo que tendríamos que empezar, en los jóvenes. Yo sí, algo que he notado en los jóvenes ahora, que sí tienen una visión muy diferente a la que teníamos en mi época. Por ejemplo, yo ahí sí veo como una oportunidad muy importante que se puede aprovechar. Es decir, cambiar, pero
tenemos que hacer cambios o una educación que vaya, insisto, acorde con lo que realmente podemos hacer y no caer en estos objetivos tan grandes, tan épicos que queremos implementar, que generalmente no llevan a nada. Esos cambios, insisto, una educación, una conciencia que tenga que ver en nuestro entorno inmediato, en cambiar en lo que nosotros podemos hacer, creo que eso va a originar un cambio que en el futuro puede ser muy positivo. Si no, si seguimos, por ejemplo, con lo mismo, híjole, pues imagínate, no sé lo que podemos llegar en cuanto a temas de contaminación, tema de sobreexplotación de los acuíferos, el tema de, por ejemplo, de la basura, de cómo también como sociedad, es increíble a veces que uno va a un río, por ejemplo, y cómo se tira la basura. Es decir, a veces como seres humanos somos realmente despreciables, ¿no? En ese aspecto de cómo, que uno se pregunta, ¿cómo podemos estar haciendo esto? Entonces, esos pequeños cambios, o sea, tener esa educación y esa conciencia para empezarlos a implementar, creo que a partir de ahí empezará realmente un cambio mucho más positivo en cuanto a su magnitud, en cuanto a los alcances que pueda tener para que seamos más sustentables. Rigoberto, pues muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar estos temas de pobreza energética y me gustaría que cerraras con una conclusión sobre ya sea mejores prácticas o alguna conclusión personal que tú tengas respecto al tema. Bueno, la pobreza energética es un tema real, existe, o sea, y creo que refleja los problemas económicos y sociales que vivimos, de desigualdad, etcétera. Creo que si aspiramos a un mundo más justo, de una justicia social mucho, que sea más equitativa, tenemos que pensar en cómo el aprovechamiento de los servicios de energía tiene que ser de alguna manera que la mayor parte de la población los pueda tener. Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con nuestras prácticas también. Creo que solo de esa manera podemos lograr un verdadero desarrollo sustentable, porque recordemos, el desarrollo sustentable sí, es respetar al medio ambiente, pero también vivir en condiciones económicas y sociales mínimamente adecuadas. Por lo tanto, es un tema que creo que estará cobrando cada vez más importancia. De hecho, en los últimos 10, 15 años es impresionante cómo el tema de pobreza energética se ha disparado, se ha cobrado una gran relevancia. Y yo creo que debemos trabajar en eso, en las comunidades también, que es un manejo más comunitario, de mayor cooperación, etcétera. Hay todo un rango de posibilidades en los cuales podemos trabajar para que el acceso a los servicios de energía mínimamente necesarios para nosotros sea algo factible, sea un hecho y no meramente una posibilidad. Sin duda alguna, Rigoberto, todo lo que mencionas tiene un gran auge y justo si queremos tener una transición energética en la actualidad, no hay que olvidar que tiene que ser justa y equitativa con todas las zonas y los ciudadanos mexicanos para garantizar la calidad de vida, ya que hoy en día la energía es un derecho humano para la calidad de vida y nuestra cotidianidad. Y efectivamente, o sea, la energía es completamente necesaria, los servicios de energía es algo, completamente necesario y que está vinculado inmediatamente con el tema de sustentabilidad, también con el medio ambiente. No debemos de olvidar también eso, ¿no? De poder pensar en un patrón energético diferente, más digamos, no tan intensivo en hidrocarburos y que nos brinde ese bienestar económico y social que requerimos y que necesitamos para vivir, insisto, adecuadamente. Pues muchísimas gracias, Rigoberto, por tener el tiempo de darnos esta entrevista, de hablar sobre estos temas, visibilizarnos con nuestro foro, con nuestra audiencia, que sin duda les van a parecer muy relevantes y justo me parece que en el sector energético es muy importante visibilizar la realidad de muchas familias mexicanas y muchos ciudadanos mexicanos desde el norte hasta el sur del país. Bien, Noche, al contrario, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo y con tu auditora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon o visualizaron en esta entrevista con Rigoberto. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!